Shabbat Shalom, bienvenidos a un nuevo estudio comentario de la Parashá de nuestra comunidad Bnei Adon Olam. Les habla Moré Ariel, el maestro cierto de la comunidad Bnei Adon Olam. Hoy día vamos a estar estudiando la Parashat Toldot o Toledot, una porción también, así como muchas de las del libro de Bereshit, del Génesis, marcan un hito histórico para las próximas generaciones hasta el día de hoy. Y en particular en este comentario vamos a hablar sobre Esab, algunos eventos en relación a Esab con su padre y también de este personaje eh, y algunas lecciones que podemos aprender de él. Ayer por ahí en el Kabbalah Shabbat, cuando hablábamos de la Parashá, mencionábamos que a veces, claro, en la escritura tenemos ejemplos a seguir, pero también tenemos ejemplos a no seguir. No tenemos que imitar todo lo que nos está escrito en la Biblia. La Biblia también tiene parte donde nos advierte que no tenemos que actuar de tal manera. Pero también hay cosas que, por mucho que los personajes sean un poco negativos, podemos aprender de ellos. Y vamos a ver algunas cosas en relación a esa palabra Toldot, ¿cierto? Que tiene que ver con una generación, una historia. La historia, ¿cierto? Se enmarca en un periodo de tiempo, pero no es historia si no hay siguientes generaciones que la cuenten o que la sepan, que la conozcan. Por lo tanto, aun cuando, ¿cierto? Está la historia de Abraham, Isaac, eh, luego, ¿cierto? Este Jacob que nace, pero también está la historia de Esab. Y también ellos cuentan una parte de ello, de esa historia, y también ellos vivieron aquello. Entonces, no hay Toldot, no hay generaciones, no hay historia, si no hay los próximos que la tomen, ¿cierto? Y que la cuenten, que la sepan, la conozcan, o que la aprendan, ¿cierto? O que se dediquen a comentarla, a revisarla. Si hay algo que nosotros tenemos que tener siempre en claro en la escritura es que no podemos hacerle una relectura a los versos incluso incómodos de la Biblia. Es importante que no le hagamos una relectura, tratemos de acomodarlo a nuestro tiempo, a nuestra época. Porque todas las cosas tienen su sentido en su contexto, en su época, y nos traen alguna lección a nuestra vida. Por eso es importante que nosotros tratemos de sumergirnos en la lectura, ¿cierto? Como un lector moderno, pero conocedor también de lo que ocurría en ese tiempo. De allí, ¿cierto? Es necesario entender la primogenitura, la importancia que tenía en esa época, el tema de cómo vivían como familia, ¿cierto? Como más nómada, incluso este grupo de pastores que recorría lugares y bueno, etcétera. Pero también el comportamiento que tienen. ¿Por qué se comportan de tal manera? ¿Y qué comportamiento que ellos tuvieron o que la Biblia nos demuestra que ellos hicieron? Nosotros tenemos que aprender también de ello. Y eso trata un poco este comentario, por lo menos de esta semana. Antes de entrar en eso, mencionar, ¿cierto? Esta para allá Toldot. Es una porción, ¿cierto? Que tiene un episodio muy importante, que es el nacimiento, ¿cierto? De Jacob con Esab. Un nacimiento muy importante en la escritura. Así parte diciendo, ¿cierto? De la Parashá. Estas son las generaciones de Isaac, hijo de Abraham. Y Abraham engendró a Isaac, etc. Dice que oró, su mujer era estéril, Isaac, y dio a luz un hijo. Perdón, y quedó, ¿cierto? Em, Quedó para concebir. Pero ella se dio cuenta que habían dos hijos en su seno. Por lo tanto consultó al Señor y le dijo, hay dos naciones dentro de ti, pero el mayor servirá al menor. Se cumplieron sus días, perdón, tuvo ambos hijos. Al mayor, ¿cierto? Le llamaron Esab y al menor le llamaron Jacob, porque se tomó, ¿cierto? El talón. La palabra Ekev, la palabra talón, o perdón, mejor dicho, Akev. Palabra Akev, sí, Akev, talón, ¿cierto? Entonces, en ese momento pasó que ellos reñían, eran hermanos bastante opuestos.
O sea, si ya dos hijos son diferentes, parece que dos hijos que nacen en el mismo momento son más diferentes todavía, según lo que nos cuenta esta para allá. Entonces, ambos tenían estilos de vida diferentes, pero el uno un día estaba desfalleciendo de hambre y necesitó del otro que sabía atender su tienda, por así decirlo. Sabía, tenía comida, etcétera. El otro se preocupaba quizás de una comida, como de tener un animal, una casa que se demora horas, pero desfallecía y necesitaba un plato ahora ya, rápido. Finalmente él menosprecia, ¿cierto?, Esav, su primogenitura, y consiguiente, ¿cierto?, Jacob la obtiene. Más adelante, ¿cierto?, está el episodio de cómo Isaac también fue a la tierra donde había estado Abraham con Abimelech, etc. Le confirma también el Eterno, ¿cierto?, la palabra, la promesa, etc. Después está el episodio que tiene con los hombres en Gerar, donde nuevamente como su padre niega, ¿cierto?, que su esposa sea ella, sino que dice que es su hermana. Luego, ¿cierto?, tiene un conflicto con ellos, pero el Eterno lo bendice. El Eterno lo bendice en amplitud, realmente. Luego se volvió bastante poderoso, abrió los pozos que había abierto Abraham, etc. Pero luego nuevamente riñeron, ¿cierto? Entonces, hasta que encontraron cierto lugar y nadie riñó contra él. Siempre Isaac fue una persona de paz. De paz. Buscó la paz con sus vecinos. Obtengo este pozo, pero si genera mucho problema, ok, lo cedo. Obtengo este pedazo de pozo o este terreno, problema, lo cedo. Hasta que abre el pozo y encuentra paz. Y ahí se queda. Ahí dice, realmente este es el lugar que el Eterno ha hecho para nosotros y para que prosperemos allí. De él aprendemos, ¿cierto? Realmente de Isaac, siempre seguir los caminos de paz. Siempre seguir por caminos de paz. Concluir, ¿cierto? Con nuestros vecinos, nuestros amigos. En la paz. Siempre. Hay que ceder, ¿cierto? Para obtener paz. Pero nosotros sabemos que cuando encontramos la paz es porque el Eterno está allí. El Eterno es la porción que Él nos ha dado, porque hay paz, hay tranquilidad, hay bendición. Así que de Él aprendemos que no hay que angustiarse cuando vienen problemas, situaciones difíciles. Finalmente sabemos que cuando hay paz, Él nos prospera. Pero a veces también hay que ceder. No hay que ser muy caprichosos, ¿cierto?, con nuestras decisiones. El Eterno conoce nuestra necesidad y en su momento nos dará esa tranquilidad. Bueno, más adelante se le aparece nuevamente, confirma el pacto, él hace un altar, etc. Y más hacia el final, bueno, a ver, hacen un pacto, etc. Que lo mencionamos. Y bueno, ya cuando era más anciano, ¿cierto?, Isaac, ocurre el episodio que conocemos, ¿cierto? Que Jacob se disfraza, ¿no?, de alguna forma de Esaú, y para engañar, ¿cierto?, también por el consejo de su madre Rivka, a su padre Isaac. Y de esta manera obtener las bendiciones, y él le da todas las bendiciones. Finalmente, Esaú se queda sin ninguna de las grandes bendiciones. Motivo por el cual termina Esaú odiándolo a muerte, finalmente. Él, ¿cierto?, tiene que irse de ese lugar, de ese territorio, a la familia prácticamente que tenían con Labán, ¿cierto?, el hermano, ¿cierto?, de Rivka. Y bueno, por ahí termina la parashá bastante trágicamente. Se despide, ¿cierto? Va allí y nos cuenta también cómo finalmente Esaú, al ver que era desagradable la mujer que él tomaba, ¿cierto?, en Canaán, toma de las hijas de Ismael. Pero finalmente tampoco les funciona mucho, en realidad, esta estrategia. Bueno, esa es un poco la historia. Y vamos al comentario. Lecciones sobre Esaú. La parashá comienza de una manera bien clara, sencilla, concisa. Estas son las generaciones, dice. Bueno, en hebreo, a ver, dice. Vele toldot Yitzhak ben Abraham, Abraham Jolid et Yitzhak. Estos son los descendientes, ¿cierto? Las generaciones de Yitzhak, hijo de Abraham, y Abraham engendró
a Yitzhak. Y uno podría decir, ¿por qué tanta redundancia? O sea, estos son los descendientes de Yitzhak, hijo de Abraham. Abraham dio a luz, perdón, engendró a Yitzhak. ¿Ok? O sea, en el fondo no está diciendo lo mismo. Si ya dijo que resulta que Yitzhak era hijo de Abraham, ¿por qué dice que Abraham engendró a Yitzhak? O sea, ¿por qué lo dice de esta manera? Hay un verso de la Haftará que hemos leído el día de hoy y que es interesante. Dice, en una parte, el hijo honra a su padre y el siervo a su señor. Pues si yo soy su padre, soy padre, dice el Eterno. ¿Dónde está mi honor? Si yo soy señor, ¿dónde está mi temor? Dice Adonai Tsebaot, Señor de los ejércitos, a vosotros sacerdotes que menospreciáis mi nombre. Pero vosotros decís, ¿en qué hemos menospreciado tu nombre? Ofreciendo en mi altar, dice, un pan inmundo. Vosotros decís, ¿en qué te hemos deshonrado? En que decir la mesa del Señor es despreciable. Y etcétera. Y él empieza a reclamar ahí, ¿cierto? A los sacerdotes, el profeta, aquí en este caso Malají. Entonces es importante entender la relevancia que tiene la honra de los padres sobre los hijos. Hay que honrar a los padres. El Eterno dice, o sea, si yo soy padre, ¿dónde está mi honra? ¿Dónde está, si yo soy Señor, dónde está mi temor? De hecho, la Torah dice que a los padres hay que honrarlos, ¿cierto? Dice, Kaved, Etabija, Betimeja, dice, honra a tu padre y a tu madre, pero también dice, teme a tu padre y a tu madre y a tu padre. O sea, los padres merecen también ese temor, ese respeto. Y el Eterno dice, ¿y dónde está esto? Ustedes me menosprecian. Bueno, la parashá habla así diciendo, estos son los descendientes de Yitzhak, hijo de Abraham, y luego Abraham engendró a Yitzhak. Entonces, ¿por qué esto se repite? Sí, ya sabemos esto, o sea, la Torah ya nos dijo esto. ¿Por qué tienen que repetirlo? Entonces, hay Midrash, el Midrash Tanjumá enseña lo siguiente. Dice, a veces un hijo sufre la degradación a causa de su padre. Como el justo rey Yoshiyahu, Josías, que sufrió la degradación de su padre, el malvado rey Amón. O sea, él era un hijo justo, pero su padre finalmente como que difamaba o degradaba la imagen del hijo. Y como el justo Hizkiyahu sufrió la degradación a causa de su padre, el rey, el malvado Ahaz también. Acaz. Por otra parte, un padre a veces también sufre la degradación a causa de sus hijos, como le ocurrió, por ejemplo, al profeta Shmuel a causa de sus hijos y también al Cohen Gadol Elí a causa de sus hijos. A veces, ¿cierto?, los hijos se ven difamados o degradados por la imagen de sus padres y a veces los padres se ven degradados por la imagen de sus hijos. Sin embargo, concluye este Midrash, finalmente ni Abraham ni Yitzhak sufrieron degradación el uno del otro. ¿Ya? De hecho, si se equivocaron, prácticamente se equivocaron en lo mismo. O sea, nadie puede decir, oye, cometiste más errores que yo. Fuiste más justo que yo. Mucho sentido. ¿Cierto? Por el contrario, cada uno, de hecho, se distinguió más por su asociación con el otro. O sea, Abraham fue justo también porque creyó que iba a tener un hijo. Isaac también fue justo porque siguió los pasos y la herencia y la promesa de su padre Abraham, ¿cierto? Que tenía. Entonces, cada uno se ve distinguido por la asociación del uno con el otro. Entonces, Isaac estaba, podemos entender de este versículo, orgulloso de ser hijo de Abraham. Y Abraham estuvo orgulloso de tener un hijo como Isaac, de ser padre de Isaac. Entonces dice la parashá, estos son los descendientes de Isaac, hijo de Abraham. Abraham engendró a Isaac. Y como que lo da vuelta, ¿no? Entonces, del mismo modo, en la escritura también, por ejemplo, Moshe y Yitro y su suegro también se enorgullecían el uno del otro. Recordemos que los suegros también vienen a ser como padres, en este caso. Entonces, los sabios nos enseñan que realmente el camino de la sabiduría y de la rectitud es un camino donde también tenemos que atribuir
Es una señal de rectitud atribuir también los méritos de los demás, o retribuir los méritos que otros tienen, más que incluso que los propios. ¿Qué sentido? Por ejemplo, Abraham atribuyó sus logros a Isaac y Isaac a Abraham. De esa manera, por ejemplo, también se registra cuando cuando Isaac y Rivka oraron, perdón, por sus hijos, o rezaron, por sus hijos, de manera similar, ¿cierto? Oraron como opuestamente, el uno por el otro, el que amaba por el que no amaba tanto y el que amaba más por el que no amaba tanto. Y cada uno, por así decirlo, oró por el mérito del otro. Aquí vamos con todo esto. Realmente es importante retribuir los logros de las generaciones anteriores y las generaciones anteriores de las generaciones posteriores. Es importante. No es algo concebible que los hijos menosprecien o desprecien todo lo que hicieron sus padres o los padres o las generaciones anteriores. No pueden decir que todo está malo. No puede ser algo como esto. Y los padres tampoco pueden decir, no, es que en mi época era todo mejor. O era todo bueno. Y en esta época estas generaciones son todo lo malo, todo lo peor. Lo que corresponde a retribuirse mutuamente. Así como Abraham retribuyó a Isaac, Isaac retribuyó también la honra de su padre Abraham. Cada uno se honró. Cada uno, ¿cierto?, tuvo una imagen que está asociada ahí porque Dios se salió de Abraham y de Isaac. Y Abraham y Isaac están prácticamente de la mano en la Torá. Ambos, ¿cierto?, se ven como rectos, obedientes a la palabra del Eterno, que escucharon su voz, que atendieron a su llamado, etc. Entonces, de esta manera nosotros también tenemos que aprender. Ya se llama Toldot generaciones. Las generaciones no pueden menospreciar lo que hicieron sus antecesores. Todo lo que hicieron, no, es que está todo malo. Y los anteriores decir, no, es que todo lo que hacen ahora está malo. Porque no nos retribuimos mutuamente. Y la Torá, ¿cierto?, es un libro de honra. El Eterno dice, ¿dónde está mi honra? Eso es similar a decir, no, todo lo que antes se hizo estaba malo, equivocado. No, es que el Antiguo Testamento está todo equivocado, está malo, no, eso no debía ser. Pero si el mismo Eterno instituyó eso, por así decirlo, en los padres instituyó eso, ¿por qué va a estar malo hoy día? No, es que eso es un Dios retrógrado. Y al contrario, otros pueden decir, no, es que hoy día todo tan moderno, no siguen el camino de la Torá como lo hicieron los padres, y hoy día todo lo hacen diferente, todo malo. Tenemos que buscar, ¿cierto?, una manera de honrar también nuestro servicio al Eterno en la medida que honremos las generaciones anteriores y posteriores a nuestro caminar. Y esto es muy relevante hoy día, porque hoy día sobre todo se quiere como cambiar todo, o sea, hoy día, y también no sé, hoy día nosotros tenemos un caso bastante particular, ¿no?, en nuestro país donde tenemos como apoyo a dos extremos, por ejemplo, ideológicos. Y claramente las generaciones anteriores apoyan un bloque y la más nueva al otro bloque. Pero estamos disociados, realmente. Estas cosas pasan cuando logramos prácticamente quebrar, ¿cierto?, la unión que había entre una generación y otra. Y esto no puede pasar en nuestra vida. Imagínese usted criar a sus hijos y que después sus hijos no les interese para nada a sus padres. Para nada. O sea, se disocia de todo. Nunca más lo va a ver, lo va a atender ni nada. Bueno, esto estábamos viendo hoy día. Y también los padres quizás no les interesan tanto a sus hijos. Les interesa más sus propias cosas, su búsqueda, quizás su propia estabilidad, a lo que ellos quieren, a quien quieren. Y hoy día, por ejemplo, muchos van teniendo unas y otras familias y parejas y cosas y los hijos ahí van dando vueltas. No tienen mucho peso, en realidad, ni estabilidad. Entonces hoy día vemos una desconexión entre las generaciones. Y por eso vemos, ¿cierto?, que también las tendencias ideológicas van por un lado y otros van por el otro, pero tan distintos. Y no hay puntos de conexión. Eso no puede pasar en las familias. Veámoslo, no solo en la sociedad, en nuestras familias. Tenemos que estar conectados, en sintonía. Recibir y honrar lo que hemos recibido para bien. Y los padres también honrar lo que le enseñamos a ellos y que ahora lo han hecho quizás mejor que nosotros en algunas cosas.
Si nosotros no pensamos de esta manera, no traemos honra a nuestra generación y tampoco al Eterno. Porque le pasaba a los sacerdotes de esta época de Malaquías, que menospreciaban las ofrendas, menospreciaban lo que el Eterno le había dado a los padres. Ellos querían hacer algo diferente. No puede ser. El Eterno dice, ¿dónde está mi honra? Finalmente se disocia la honra. ¿Y quién la recibe? Nadie al final. Porque estos obran mal y los de atrás también parece que obraban mal. O sea, para traer honra a este mundo, justicia, rectitud, tenemos que honrarnos, honrar a los padres y las generaciones. Tenemos que nosotros realmente decir, yo soy hijo de mis padres. Mi padre, o los padres estar orgullosos, esos son mis hijos. Y no avergonzarnos los unos de los otros. No, es que esta gente como piensa, o que hay sí, que hay esa. Hay que ponernos en el lugar, ¿cierto?, de cada uno. ¿Para qué? Para lograr algo mejor. Hoy día tenemos, lamentablemente, que estos principios se quiebran en las familias, en las sociedades, y después reina el caos. Porque cada uno quiere irse por su propio camino y lado. Y el Eterno dice, ¿y dónde está mi honra? Si nosotros no honramos, no somos capaces de honrar a los padres, a las generaciones anteriores, no pensemos que lo que hagamos nosotros va a recibir honra por parte de nuestros hijos. Para nada. Si queremos, ¿cierto?, contribuir también a tener mejores familias en el camino del Eterno, bueno, persigamos esa honra. Que seamos capaces de decir, sí, es enorgullecernos de nuestros padres y los padres de sus hijos. Orar unos por otros, etcétera. Es muy importante hoy día, por lo menos desde este punto de vista. Otra cosa que vemos en esta parasha, y que bueno, eso lo aprendemos, yo hablaba de lecciones de Sab, bueno, la Torá dice, porque identifica a Abraham con Yitzhak, ¿cierto? Pero Sab, ¿qué pasó? No honraba del todo a su padre, porque no andaba conforme al camino. Él pensó que amaba, ¿cierto? Que como Yitzhak amaba a Esab, como mi padre me ama, podía ir por cualquier camino. Pero Esab no siguió el camino de su padre Yitzhak. Ese fue su problema. Claro, me ama, pero no honra su camino. Esab no honró el camino de Yitzhak porque no se condujo de la manera en que él se condujo, sino que tuvo una vida totalmente diferente y desconectada con su padre Yitzhak. Claro, su padre Yitzhak amaba lo que veía en él. Era un padre, amaba. Pero su hijo no honraba con sus acciones a su padre. Y ahí tenemos la desconexión de la que hablábamos. Pero, por otro lado, Yitzhak sí honró, ¿cierto? Perdona, Jacob sí honró a su padre Yitzhak en su acción y en su comportamiento. Como dice acá, dice, Vayikva, Vayamat, Abraham, Beseiva, Tova, Zakem, Besaba, Beasef, el Amab. Dice, y amaba Isaac a Esaú porque le gustaba lo que cazaba. Pero Rebeca amaba. Creo que aquí, claro, no. Por eso me sonaba raro, no. Está mal puesto ahí el verso en hebreo. Dice, pero al fondo dice, Isaac a Esaú porque le gustaba lo que cazaba, pero Rebeca amaba a Jacob. Finalmente. Se amaban, ¿cierto? De manera, por así decirlo, cruzada. El uno amaba más al uno que al otro. Pero como dijimos, había una desconexión. ¿Y qué es lo que pasa? Rivka amó a Yitzhak. ¿Y cuál era el hijo que más se parecía a Yitzhak? Jacob. Rivka vio, ¿cierto?, lo que había en su esposo Yitzhak, lo que ella amó en Yitzhak, lo vio en su hijo Jacob. Y por eso dice que lo amaba a él. Pero Yitzhak amaba a Esab por sus logros, por lo que hacía, estaba orgulloso de él. Pero ¿qué pasaba? Esab no estaba, o no enorgullecía a su padre de la manera de honrar sus caminos, porque no se conducía de la misma manera. Tenía un corazón diferente. Y aunque él haya tenido otras capacidades, pudo haberlo honrado a su padre. Pero no lo hizo del todo. En parte, porque vamos a ver que hay algunas cosas que sí lo hizo. Así que, en esta parashá vemos este verso. ¿Y cómo, cierto? Podemos decir que ¿cómo es que Yitzhak amaba tanto a Esab?
Si como dijimos, al final el que más se reflejaba en él era Jacob. Por eso Rivka lo amaba. Lo amaba más. Bueno, ¿y por qué amaba a una persona que, como muchos dirán en los comentarios, al parecer era malvado? De hecho, en la literatura midrashica, a Jacob, bueno, se le pinta bastante mal. Como que era asesino, que tomaba mujeres como casi que a la fuerza. Y entre otras cosas como para decir que Esaú era malvado. Yo no me uno tanto a esas explicaciones que nos tratan de explicar en el fondo la diferencia entre Yitzhak y Esaú. No creo que haya sido tan así, no creo que Yitzhak tuviera un hijo tan malvado. Pero aún así, era un hijo que no tenía, compartía su corazón. ¿Ya? De todas maneras, esos Midrash lo que hacen es tratar de enseñarnos algo, ¿ya? Más que decir que eso era cierto, por una nota. Por eso no desechamos el Midrash, ¿ya? En sí. Sino que vemos lo que podemos aprender de él. Entonces, ¿por qué Yitzhak puso sus ojos en alguien que era tan diferente a él? Bueno, dice los sabios que Yitzhak era un profeta, como Abraham. De hecho, él habló con el Eterno. Tuvo sueños, tuvo visión. Los profetas son los que tienen visión. Ya de la misma manera nuestros padres fueron profetas. Y dice que cuando Yitzhak lo que vio en realidad, y por qué amaba a Esaú, es porque dice que él vio que los descendientes de Jacob iban a pecar, y iban a enfurecer o iban a provocar la ira del Eterno. De tal manera, ¿cierto?, que cuando Yitzhak vio proféticamente a los hijos de Jacob que iban a ser exiliados por manos de Esaú, de su hermano. Pero dicen los sabios que por qué él igual amaba a Esaú, porque él vio todo esto y se alegró. Porque de esta manera vio, ¿cierto?, que Esaú, los descendientes de Esaú, de Jacob, iban a ser expiados a través de la presión o la represión de su hermano Esaú. Porque en medio del exilio iban a buscar al Eterno en el fondo. Entonces, de otra forma, es como que Yitzhak amaba a Esaú, fue una muestra de también cómo él se contentó o se complació con que los descendientes de Esaú iban a purificar de alguna forma a los descendientes de Jacob. Y por eso dice que la casa estaba en su boca, como que lo atrapará al hermano, ¿cierto? Lo va a atrapar, pero eso va a hacer que aquel que era presa se levantara y luchara también y volviera a ser restablecido. Así como Jacob en su momento luchó con el varón, ¿cierto? Con el ángel, el mensajero. El que iba a ser perseguido, el que iba a ser exiliado o su descendencia, en un momento iba a luchar por lo suyo. Y por eso también lo amaba. O sea, de alguna forma, explica a los sabios que él vio el complemento que también había entre ellos. Y vio también que incluso las acciones de Esaú iban a beneficiar a Jacob. Porque Jacob, en ese estar solo en la tienda, en ese dejarse llevar, iba a ser exiliado, esperando algo de la mano del Eterno, iba a ser exiliado, también por haberse desviado, ¿cierto? Haber actuado mal, haber engañado, como Jacob le pasó, pero también iba a ser restituido. O sea, de alguna forma, explica a los sabios por qué amaba a Yitzhak y Jacob, por lo que vio que iba a venir sobre sus descendientes. Y que aún así, las acciones de Esaú, que parecen malvados, iban a beneficiar y traer la redención para Jacob. Porque tenía que pasar algo así. Porque Jacob no tenía como valentía, le faltaba en el fondo luchar por lo que era suyo. Y así lo explican, de alguna forma. En el mismo sentido, cuando dice la Torah, dice, bueno, este verso sí está bien, dice, Vaigdelu Ne'arim Vayehi Esav Ish Yodea Tzaid Ish Sadeh Jacob Ish Tam Yoshev Ohalim. Dice que los jóvenes crecieron y Esav llegó a ser diestro cazador. Dice ahí, Esav Ish Yodea Tzaid. Él sabía cazar, dice la Torah. Ish Sadeh era un hombre de campo. Jacob, dice más Jacob, Ish Tam. Era un hombre Tam. Que Tam, aquí se le traduce pacífico, pero Tam puede ser perfecto o puede ser inocente también. O sea, era como, Tam significa eso en el fondo, ser inocente.
Él era una persona pacífica, no se metía en problemas, en el fondo. Era un hombre pacífico. Podríamos decir que era perfecto porque no estaba manchado, en el fondo. También significa eso. Que habitaba en tiendas, pero Esav sí se manchaba con su casa, ¿cierto? Y era más de estar afuera, en el campo, y Jacob de estar en la tienda. Dice, Yosef o Halim, habitaba tiendas, dice en hebreo, en tiendas. Habitaba hacia adentro. Ok, bueno. ¿Qué es lo que significa ahí que sabe cazar? Como dice ahí, Esav, Ish Yodeat Said, él sabía cazar. Literalmente, por ejemplo, dice Rashi que esto significa de que cazar es colocar algo en su boca, ¿cierto? Como un cazador, como por ejemplo un animal caza a su presa, lo entrampa, lo engaña, porque el cazador tiene que engañar a su presa para acorralarla, de tal manera, ¿cierto?, de que la presa no se escape y sienta que a lo mejor voy por este camino para escapar, ¿cierto?, de mi cazador, pero en realidad el cazador quería que se fuera por ese camino para entramparlo ahí, ¿cierto?, y cazarlo. Esa es como la naturaleza del cazador, engañar, engañar a los demás para que el otro, ¿cierto?, pueda caer en su boca, en sus redes, ¿ya? Entonces, explica que, como dice que en realidad el que sabía cazar era Esav, aquí se da como una dicotomía, porque después vemos que Jacob se le llamó así en parte por un tema de un engaño, ¿no? Ok, pero dice la Torá que Esav era el que sabía cazar, era un experto cazador o engañador. Entonces, ¿de qué manera es que, por qué se dice que Esav era un cazador o que sabía cazar? Y los sabios lo explican de una manera bien interesante, que nos conecta incluso con la época de Yeshua. Por ejemplo, los sabios, que comentan en esa época, de hecho, en la época de Yeshua, dice que en realidad cómo engañaba Esab a su padre, porque si él era un cazador y actuaba como cazador y vivía como cazador, porque él habitaba en el campo prácticamente, no es que habitaba en tienda, no es que de la tienda iba al campo, no dice que habitaba, era como un hombre más salvaje, de afuera. Entonces él era un experto engañador, cazador. Y los sabios dicen, es que él, ¿cómo engañaba a su padre con su boca? Porque en otra vez eso también dice, que él, cierto, era cazador y habla de su boca. Era como que engañaba con su boca. Entonces, dicen, él decía algo como esto. Los sabios parafraseando, en realidad lo están llevando a otra época. ¿Cómo se debe diezmar la sal y la paja? Dice que Esab le preguntaba a su padre. Esto es un midrash, ¿ya? ¿Cómo se debe diezmar la sal y la paja? En consecuencia, Yitzhak creía que era muy puntilloso en la observancia de los mandamientos. Vamos a conectarlo entonces con la época de Yeshua. Yeshua, ¿cierto? En un momento cuestiona, ¿cierto? A muchos perushim, muchos fariseos, porque ellos finalmente dicen, hay que diezmar esto. No solamente hay que diezmar de los productos del campo, sino que de la hierba y de las semillas. Y diezmar de esto y de esto otro, y del eneldo, y aquí y allá, dice Yeshua. Todo eso es necesario, pero sin dejar de hacer justicia, sin dejar de hacer misericordia, y tener compasión, ¿cierto? Entonces muchos tienen la apariencia de que son expertos guardadores de la Torá. ¿Por qué? Porque hablan de la Torá. No, ¿y cómo se guarda esto? Entonces los sabios lo conectan así, como que engañaba a su padre porque lo amaba, porque era como que tenía grandes hazañas, o que era muy preocupado de ellos. Mira, te traje esta casa, este animal. Pero en realidad no es que lo hiciera por él, por los padres, sino que lo hacía por él mismo. Era en su propio beneficio todo lo que hacía, todo lo que cazaba, todo lo que conseguía. Y los sabios lo conectan con el tema del alajá, de cómo muchas personas tratan o quieren ser puntillosas, que es lo mismo que denunció Yeshua en su época, que yo diezmo esto, es que yo guardo Shabbat y tú no, es que yo hago más mandamientos que tú, es que yo soy más puntilloso en la Torah que tú, yo soy más observante. Entonces pretenden engañar a los demás, como Esab pretendía engañar a su padre, con ser un gran cazador justo, que llevaba bendición a su hogar, pero en realidad lo hacía en su propio beneficio. ¿Cuántos hoy día no son así? Incluso en el camino, ¿cierto?, del mesianismo, las raíces hebreas. ¿Cuántos nos acusan a los demás de que no guardan esto y esto otro, y no hacen esto y esto otro, y aquí y allá? Pero en sus vidas
realmente no la practican o están alejados de ello. Y por mucho que lo hablen, no lo hacen. Y acusan a los demás o tratan de hacerse ver una apariencia de justicia o de ser más observantes de los mandamientos. En realidad tienen actitud de cazador, de engañar a sus presas. Entonces, en el fondo están haciendo tropezar a otros. Yeshua nos dijo claramente, cuidado, de aquellos que hacen tropezar a los pequeñitos, realmente. Cuidado, o sea, el final que van a tener no va a ser bueno. Cuidado con hacer tropezar a los pequeños, a los débiles en la fe. Entonces, esa apariencia que Yeshua denunció y que los rabinos también aquí observan en esta actitud, es lo que se puede ver. Alguien que engaña en el fondo porque obtiene su propio beneficio, y también se puede ver en el sentido de la Torá. Gente que pretende engañar hoy día en las redes sociales o en todos lados diciendo que guarda y publica miles de cosas sobre la Torá y que del nombre de Dios y la Biblia, pero en realidad su vida o su boca con eso trata de engañar, pero está llena de odio, hablan violencia, denuncian a los demás de manera, hablan contra todo el mundo, no tienen amor, no tienen respeto, no respetan a los que vienen, a lo mejor a los que saben menos, se imponen ante todo el mundo, son violentos, ¿cierto? Y lamentablemente estas cosas las vemos. Y lamentablemente lo digo porque yo he visto muchos perfiles así. Que de repente, claro, está lleno de cosas de Dios y de repente grosería, hablando contra el mundo, y contra aquí político aquí, allá, y insultando o poniendo cosas a doble sentido, y es como, ¿pero cómo? O sea, claro, tienen toda una apariencia de una manera, como que siguen el camino al eterno, pero por otro lado, no se comportan de esa forma. Engañan a las personas. No podemos ser como Esab en este sentido. Lamentablemente este es un camino totalmente alejado de la voluntad del Eterno. Y los sabios incluso lo comparan con otro episodio. Bueno, no es que lo comparen, pero hacen alusión a algo que también nos habla el Brit Hadashah. Dicen, el rabino Elazar Meir, dice, Esab era el tipo de persona que actúa como un romano cuando está entre romanos. Y un Yerushalmi, o en Jerusalamitano, con otro Jerusalamitano, difícil nombre, un Yerushalmi, con otro que vive en Jerusalén. Como un judío ortodoxo, cuando está con los judíos ortodoxos, pero como un judío no religioso, cuando está con judíos no religiosos, o como un gentil cuando está con los gentiles. Ese era el tipo de persona que era Esaf. ¿Se acuerdan, no? Que en algún episodio los apóstoles tuvieron esta discusión. Y Pablo, ¿cierto? Shaul le dice a Kefa, a Pedro, le dice, oye, pero tú, claro, con los judíos comes así con ellos y no te acercas a los gentiles, pero cuando estás con los gentiles, claro, come entre ellos sin problema. Pero cuando estás con tus pares, no, te alejas de ellos. No puede ser. No podemos engañar a las personas sobre quiénes somos nosotros. Ese era el tipo de persona que se sabe. Una persona que nunca busca caerle mal a nadie. Y para ello cambia su forma de actuar y su proceder, ya sea con quien esté al frente. ¿Y puede una persona ser de esta manera? Claro que sí, pues hay gente que es camaleónica en este sentido. Pero eso no es bueno, ¿cierto? Y cambia así tan rápidamente con las personas. ¿Eso le da felicidad? ¿Eso le da a una persona alegría? ¿Llegar realmente a la voluntad del Eterno de esa manera? Tratando de caerle bien a todo y cambiando su manera de actuar y transando sus principios con todas las personas. Entonces dice que realmente una persona así no es bueno vivir así, como Esab dijo, mira, estoy a punto de morir, ¿de qué me sirve la primogenitura? O sea, en un momento Esab, no, pero ¿cómo es que se vende mi primogenitura? Esab orgulloso porque era el hijo mayor, el primogénito. Pero en otro momento despreció la primogenitura. Y después como que odiaba a su hermano porque le quitó la primogenitura. Y las bendiciones de la primogenitura. Si él la había menospreciado. O sea, un día dice que sí a la Torá y el otro dice que no. Un día se acerca a las personas, ¿por qué? Porque tiene amor de ellas, pero el otro día si alguien lo ve y lo observa con esa gente, a lo mejor no.
Que ni me vean con gente así, pero después hablo mal de ellos. Gente así que anda engañando una y otra vez. En cambio de Jacob, que se dice que él era una persona que habitaba en tiendas. No salía de allí. Era pacífico, era inocente, dice la Torá. No cambiaba su parecer. No andaba engañando a los demás. Él era como era. Como una persona que uno la ve transparente, inocente. Es así. No, no anda buscando otra intención. Habita en tienda. Mora en lo seguro, en lo constante, en lo firme. No cambia. Era una persona diferente a Esab. Tenemos que procurar no ser como Esab en este caso. Como dicen los sabios, como lo leemos en el mismo Brit Hadashah, que incluso a los judíos creyentes en Yeshua le estaba pasando eso. Ni nos acerquemos a estos gentiles cuando estamos con los judíos. Pero con los gentiles, ay, nos acercamos, no, yo soy judío aquí. Pero con mis pares judíos, no, no, que ni me vean con un cristiano. No, no podemos ser así. Está equivocado totalmente esta actitud. Y todo esto es por, en el fondo, enorgullecerse demasiado de uno mismo. No puede ser tan camaleónico, cambiar tanto, no tiene que ser constante. Como dice mi madre, siempre de una línea. No desviarse, ¿cierto?, del camino. No importa con quién uno esté. Si uno no habla mal de la gente, no importa que haya 1000 personas al lado de uno hablando mal de los demás. No hablemos mal de los demás. No caigamos, ¿cierto?, también en la sinergia grupal para transar nuestros principios. No caigamos en eso. Mantengámonos firmes. El camino a la Torá es un camino constante y de firmeza. No es un camino tan valiente de aquí para allá. Que podamos decirle a una cosa así un día, a la otra cosa no. No es así. De esa manera era Jacob. Que en un día decía, yo soy hijo de Dios, soy el primogénito. Perdón, Esab. Yo soy hijo de Dios, el primogénito, el hijo de, de, de Itzhak. Pero el otro día, ¿qué me importa la primogenitura? La menosprecio. No, no podemos ser así en la vida. Tenemos que ser siempre iguales, constantes, firmes. Como Dios es el mismo ayer, hoy y siempre, nosotros también. Porque si no somos lo mismo, podemos cambiar para mejor, obviamente. Podemos cambiar para mejor. Toda persona tiene derecho a rectificar y cambiar. Si ha dicho las cosas mal, rectificar. Si ha hecho las cosas mal, rectificar y hacerlas bien ahora. Pero lo que no podemos hacer es ser cambiantes en cuanto a lo bueno. En cuanto a lo que tenemos, lo que está correcto. Y de esto tenemos que aprender aquí, ¿cierto?, de este verso. Ser tan inocente. Que nadie nos puede acusar de algo. No. Nadie puede decir de ti, oye, tú andas hablando de esta gente. Con los demás hablas de ellos. Y con estos no. No. Ser inocente. Para eso hay que buscar ser sin mancha, como dice el Brit Hadashah. Como obreros. Dice que no tienen de qué avergonzarse. Sin mancha, ¿cierto? Y ser, ¿cómo es que dice? Sí, antes de eso. Sin mancha, dice. Se me fue el verso. Hay una palabra específica que es como que incorruptible. No es esa palabra, pero es algo similar. Que realmente nadie puede vernos con una mancha. Inocente. En cambio, Esab, cazador, siempre manchado. Con sangre, con engaños. Pero Esab engañó también después. Cayó un poco en ese juego, ¿no? Por eso tuvo que aprender. Eso fue el gatillante. Lo que tenía su hermano en demasía fue el gatillante también para que él buscara lo que él tenía que salir a buscar afuera y no en su tienda, ¿no? Bueno, esto es bastante interesante de mencionar, ¿no? Y también, ¿qué aprendemos de las ropas de Sab? ¿Qué? ¿Qué es eso? Bueno, dice la Torah. Dice, Vatikaj Rebeká et Bigdei Sab. Dice, y tomó Rebeká las prendas, la ropa de Sab, Bená, de su hijo, Agadol, de su hijo mayor, Ahamudot, Asherita, Bebeit, dice, bueno, que estaban en la casa, Vatilvesh et Jacob, Bená, Hakatan, y se las pasó, ¿cierto? Y vistió a Jacob con esta ropa, ¿cierto? Que era su hijo menor. Entonces dice, Rivka tomó las mejores vestiduras de Sab, tomó las mejores ropas, ¿sí? Las ropas que estaban limpias. Y vistió a Jacob, su hijo menor. ¿Sí? ¿Qué podemos aprender de aquí?
Porque de hecho ahí dice como que tomó las mejores prendas eh, de Sab. Y algunos traducen que eran bueno, las mejores, las más limpias, realmente. Las mejores que tenía. ¿Ok? Entonces, se preguntan los sabios, hay un midrash que dice, en todos mis días no serví a mi padre con una centésima parte del honor con la que Sab sirvió a su padre. Cuando servía a mi padre, dice este rabino, me ponía ropa común, aunque estuviera sucia. Pero cuando salía a la calle me ponía la mejor ropa, la ropa limpia. En cambio, Esav se vestía especialmente con ropas reales cuando servía a su padre. O sea, Esav hacia afuera era un cazador, tenía su ropa manchada, su ropa sucia, pero de la casa hacia adentro, Esav tenía sus mejores ropas para atender a su padre y servirlo. Interesante, ¿no? Porque dice que tomó las mejores vestiduras de Esav, su hijo mayor, que tenía en casa y vistió a su hijo menor. O sea, para engañarlo. Y para engañarlos porque eso ocurría, que Sab realmente se vestía sus mejores ropas cuando estaba en casa para acercarse a su padre. Esta era quizás parte también de el engaño, de apariencia, pero por otro lado, marca, como dice aquí el rabino, yo en todos mis días nunca serví a mis padres como lo hizo Sab, porque yo en mi casa me vestía de la ropa común y atendía a su necesidad o a lo que ellos me decían, pero cuando salía hacia afuera vestía ropas mejores. Interesante, ¿no? Bueno, como Sab honró tanto a su padre en cuanto a sus vestiduras, dice que se le concedió una gran recompensa. ¿En qué sentido? Por ejemplo, cuando uno de sus descendientes, Amalek, atacó a Israel, el Eterno le dijo a Moshe, dile a los hijos de Israel que ustedes no van a poder derrotarlos. O sea, incluso la recompensa del padre de Sab era tan grande que incluso Israel no podía derrotar al contendor, ¿cierto? Al descendiente de Sab, que era Amalek en ese momento. O sea, aún el mérito de haber servido, ¿cierto? Con tanta realeza a su padre, alcanzaba a los descendientes de Sab. Y también lo comparan los sabios con el exilio de Edom o el exilio de Roma. Es porque, dice, ¿por qué es tan largo el exilio de Edom? ¿Por qué los demás exilios o dispersiones que tuvo el pueblo judío fueron más cortos? ¿Por qué es tan largo el de Edom, que era descendiente, ¿cierto?, de Sab? Es porque Sab mostró honor a su padre, dicen. Pero también eso nos tiene que enseñar a nosotros que si por una sola mitzvah de honrar a los padres con su mejor vestidura, él logró gran recompensa, ¿cierto? Sab en cuanto a sus generaciones, ¿cuánto mayor para los que cumplen más mandamientos? Que más mandamientos le fueron dados a Jacob. O sea, no es cosa de desanimarse. Ahora, si Yitzhak era una persona, ¿cómo se llamaba el rabino? ¿Qué rabino? ¿El rabino que dijo esto? Perdón, hay una pregunta, a ver. El rabí Shimon ben Gamliel. Shimon ben Gamliel, en el Midrash Rabbah. Shimon ben Gamliel es el que dijo eso. En todos mis días no serví a mi padre. Eso, ni en la centésima parte de lo que hizo Esab con su padre. ¿Ya? Entonces, me perdí un poco. Un segundo, a ver, dice. A ver, estaba aquí. Dice. Ah, bueno. ¿Por qué? ¿Por qué, por ejemplo, Yitzhak, si detectó que en realidad su hermano Esab servía con ropas reales o mucho más buena a su padre, no lo hizo? Y también se pregunta el Midrash, ¿y por qué Rabán, precisamente Shimon ben Gamliel, si es capaz de decir algo como esto, por qué él no cambió su forma de vestirse en el hogar para servir con mejores ropas a su padre? ¿Por qué no lo hizo? Y es que también dicen, algunos contestan, bueno, a lo mejor se dio cuenta cuando ya era anciano y ya no podía cambiar a lo mejor su manera en que servía a sus padres. Pero otros dicen también de que eh, y sacan una alajada acá. Es una alajá. Si uno no está en el nivel espiritual que demanda una determinada acción o rigurosidad sobre uno, por ejemplo, el hecho de vestirse bien para servir a los padres, es algo riguroso, ¿no?
Cualquiera diría, bueno, pero ¿cómo? ¿Por qué tengo que vestirme bien para atender a mis padres? Es algo riguroso, ¿no? Y no cualquier persona se pone ese rigor en su vida o en su propia persona. Entonces dicen que si uno no está en el nivel espiritual para colocar una rigurosidad determinada en su propia vida, mejor que no la practique. Por eso dice Rabbi Shimon Ben Gamliel como que no es que cambió su actitud. O sea, él no estaba en el nivel, en ese sentido, en el mismo nivel que Sab. Entonces uno no puede adoptar restricciones o comportamientos, rigurosidades, por ejemplo, alágicas o cómo guardamos la Torá para imitar a otras personas. Esto es algo importante. Y esto es un principio, en realidad. Porque, por ejemplo, los padres suelen cometer estos errores. Le colocan el mismo nivel de rigurosidad a los hijos que a sus hijos que les va bien. Pero ¿cómo a tu hermano le va mejor? Pero ¿cómo a él le va mejor en esto y en esto otro? Y le colocan la rigurosidad que una persona tiene o su talento que uno tiene a la otra persona que no la posee. Entonces este es un principio, dice lo sabe, espiritual. Uno no puede colocarse rigurosidades ajenas. Si esa persona es tan atento en un servicio, mirémoslo para servir y para tratar de imitarlo y lograr servir mejor nosotros. Pero no significa que porque alguien hace un servicio específico, nosotros tengamos que hacer lo mismo y esforzarnos por hacer lo mismo mejor que él. Si a lo mejor no somos capaces de hacerlo o sobrellevarlo. Eso va a ser peor en nuestra propia vida. Es peor todavía. Entonces, por eso es que los padres molestan tanto a los hijos, de hecho. Porque le colocan las rigurosidades de los hermanos, pues, de los unos de los otros. Cuando en realidad lo pueden colocar como ejemplo. Pero no es que tiene que ser igual al otro. Porque de una manera, si uno pretende ser así, probablemente va a terminar más rechazando al otro que aceptándolo. Siempre me comparan con él, siempre quieren que sea yo así. Esto también era un error que cometieron los padres, ¿cierto? Y los patriarcas al respecto de sus hijos. Que los distanciaron al uno del otro. Es que Rivka veía lo que había en Jacob, que era como su padre, pero rechazaba lo que había en Esab. Y Esab al revés. Amaba más lo que había en Esab, ¿cierto? Itzhak, perdón. Amaba lo que había en Esab, en Esaú. Entonces los comparaban y eran diferentes. Y los hermanos finalmente cuando ya recibieron su bendición, su parte, tuvieron que alejarse, pelearse. Y la misma acción de la madre, ¿cierto? Rivka terminó alejando a estos hermanos, provocando el odio, ¿cierto? Si los conocía. Entonces, era la madre, los conocía, se supone. Entonces, uno debe colocarse rigurosidad en la Torá conforme a lo que uno puede llevar. Uno puede poner ejemplos para imitar, pero no para exigir ser iguales a ellos. ¿Ok? De la misma manera uno, hablando lo mismo que hemos estado tocando en los estudios, no puede exigir, por ejemplo, a los gentiles, a los no judíos, que guarden la Torá a la perfección con toda rigurosidad, el Shabbat y todas las cosas, que uno que a lo mejor tiene más tiempo, o un judío que tiene todo el contexto, ¿cómo se llama el background? Bueno, toda lo que hay detrás, ¿cierto? De él, para, eh, a- eh, para imponerle, ¿cierto? A los demás, como lo querían hacer los judíos, que le querían imponer todo el contexto judío a los gentiles que venían creyendo en Yeshua. No podemos hacer eso. Aplicar rigurosidades que son personales a los demás no está correcto. Y eso es lo que hacían los fariseos. Y eso es lo que Yeshua denunció. Ellos oraban largas oraciones, se ponían al principio en las primeras partes de la sinagoga, o decían que diezmaban de todo, imponiéndole a los demás sus rigurosidades, que en el fondo la Torá no exige. Entonces, de tal manera que ponían tantas cargas en las personas que no podían ni siquiera sobrellevar las mínimas y decían, no puedo hacer nada. ¿Por qué? Porque lo que nos están exigiendo, pidiendo que tenemos que hacer es demasiado. Ni siquiera puedo hacerlo. Prefiero no hacerlo. Alejaban a las personas de la Torah. Yeshua denunció esto, el profeta Isaías también. Y aquí vemos cómo los sabios nos enseñan también de esto. Y este es el problema que también hubo entre la mayoría de los hermanos de los hijos de los patriarcas. Que unos amaban una cosa y querían que todos los demás fueran iguales.
No, eso no pasa con los hijos. No va a pasar ni con nosotros. Nadie es igual al otro. Un padre que hace eso debiese pensar en su familia. Porque realmente no, esas cosas no pasan. No son todos iguales. Son todos diferentes. No podemos imponerle algo a unos hijos que tienen los otros. Sí, que aprendan lo mejor, ¿cierto? De ellos para aplicarlo a su vida. Y esa es la Torá. Aprender lo mejor de la Torá, de la vida, de los personajes de la escritura, de estas para allá, como lo dijimos al inicio, y aplicarlo a nuestra vida. Los ejemplos para bien, no los para mal. O no todo lo que ellos hacían, imagínense. Que uno pretendiera vivir como Abraham del todo. O tener la hospitalidad de Abraham, Baruch Hashem, si uno quisiera, pero de atender a una persona porque sí, o que ve, la recibe y le da lo mejor de sí. Quizá alguien no podría aguantar toda esa rigurosidad. Pero sí imitamos, en la medida de lo que podemos, las acciones de los padres. ¿Y ese es el camino de la Torá? Ese es el camino de la Torá. Poner de a poco la Torá, lo práctico, los hechos en nuestra vida. Ese es el camino de Yeshua. No colocar cargas pesadas ni mochilas que no podemos llevar. Dice, tome mi carga, mi cruz es ligera. Se puede llevar. Si ustedes guardan estos principios y construyen en base a estos principios, el amor, la bondad, la misericordia, la justicia, la sedacá, la compasión, podemos sobrellevar eso en nuestra vida. Pero no tenemos que imponernos, no tienen que los más religiosos, los más rigurosos imponer a los demás un estilo. Porque esto es lo que tratamos de, y lo que vemos en las religiones comúnmente. Y la gente se termina alejando. Entonces tenemos que no tentarnos en realmente ser lo más riguroso porque los demás son tan rigurosos, sino que de agradar a Dios en nuestra vida. Eso es lo más importante. ¿Cómo le agradamos nuestra vida? Conforme a lo que nosotros podemos hacer. Hermano, si hay otra persona que estudia Torah todo el día y usted no puede, se aflija. Usted no puede. Si él quiere tener esa rigurosidad, Baruch Hashem, pero usted, si ve que alguien se esfuerza tanto, por lo menos esfuércese un poco. Y ahí sí podemos irnos midiendo, o sea, no midiendo en el nivel, pero sí poniéndolo para imitar. Un ejemplo digno de imitar. Ese es el camino de la Torah. Eso es lo que nos ofrece estudiar de la vida de los patriarcas, etc. Y para finalizar, una última lección que aprendemos de acá, que es bien interesante. Que la Torah dice, y él se acercó y lo besó. ¿Cierto? Se acercó Jacob y besó, perdón, se acercó Jacob a Isaac, Isaac lo besó, y dice, y al notar el olor de sus vestidos, que era la ropa que hablábamos recién, lo bendijo diciendo, y aquí el olor de mi hijo es como el aroma de campo que el Señor ha bendecido. Y por la tarde Isaac salió, perdón, ese es un verso. Y antes de eso, en el episodio donde Isaac estaba desconsolado por la muerte de su madre Sará, dice que salió al campo antes de encontrarse con Rivka. Dice, y por la tarde Isaac salió a meditar al campo y alzó sus ojos y miró, y he aquí que venían unos camellos. Pero la primera parte es la que no importa. Salió Isaac a meditar al campo. En realidad él salió a meditar, a orar. Y Rashi dice lo siguiente. Seguramente no hay olor más ofensivo que el de las pieles de cabras lavadas. O sea, claro, el olor no es tan bueno. Pero sin embargo la Torá nos dice implícitamente que el perfume que olió, ¿cierto? En ese momento Isaac le recordó al perfume como el Gan Eden, como el jardín del Edén. Entró en la habitación de Jacob. Él olió el campo. Olió la bendición. Olió la promesa del Eterno para su vida, ¿no? Que había hecho sus padres. De darles campo, de darle una tierra, de darle bendición. Entonces, ¿por qué? ¿Y por qué él hubiese tomado esta referencia? O sea, ¿por qué el olor fue tan importante para él, el olor del campo? Entonces, antes precisamente de conocer a Rivka, pasó esto. Salió de su tienda al campo a meditar, dice. Y dicen los sabios que él en realidad fue a orar. Fue a orar. ¿Y qué es lo que le pidió a Dios? ¿Qué es lo que pudo haberle pedido? En el momento en que partió su madre Sará. Le pidió que su próximo matrimonio, dicen los sabios, produjera hijos dignos que sirvieran al Eterno.
Y en ese momento él no sabía que su oración iba a ser respondida, pero cuando olió ese perfume del campo, le recordó también cuando él salió al campo a orar, desconsolado un poco, ¿cierto?, a meditar de la muerte de su esposa Sará, y se encontró con Rivka. Entonces ahí como que él conectó lo que había pasado en su vida. Lo que él cuando salió, ¿cierto?, teniendo... aquí se acabó la vida de mi madre, ¿qué va a ser de mí? ¿Qué va a ser hacia adelante? Y él olió, ¿cierto? El campo fue ahí y olió lo mismo en su hijo Jacob, que estaba disfrazado, ¿no?, de Esab. Pero olió esa bendición y vio como una respuesta a ese momento antes de encontrarse con Rivka y tener descendencia. Ese era el momento preciso. Entonces, de alguna u otra manera, ¿cierto? El Eterno nos recuerda estas cosas, ¿no? Su aroma, su perfume, los momentos donde le hemos encontrado, le hemos buscado y los momentos de respuesta. Realmente el Eterno responde a nuestras peticiones. El Eterno, ¿cierto?, nos da a nosotros a entender también sus caminos cuando conectamos esos puntos en nuestra vida. Conectamos esos puntos y el Eterno responde a nuestras peticiones. Nosotros realmente tenemos que buscar al Eterno, orar. El Eterno siempre responde. A lo mejor aquí, como a Isaac le pasó, fue un poco confuso todo esto. De hecho, los sabios explican que en ese momento cuando dice, pero son las pieles de Sab, pero la voz es la voz de Jacob, o sea, ¿qué está pasando aquí? No era no era tonto. Los sabios dicen que en realidad fue el Eterno el que le cegó su sentido para que siguiera haciendo eso adelante. ¿Y cómo le cegó su sentido? Recordándole las promesas, el aroma del campo, haciéndole ver este es el momento. A veces nos pasa eso en la vida, el Eterno nos tiene que cegar los sentidos porque estamos tan pendientes de todo lo que está pasando a nuestro alrededor, las cosas, los problemas y las situaciones. Pero es que esto es así, pero es que esto puede ser por acá, pero no, a la vez no. Y el Eterno parece que nos cegara, nos pone en algún aprieto, quizás, o en algún momento de meditación, y nos indica, aunque en realidad sí es por acá. Va por ese camino. De esa manera el Eterno también habló con los padres, nuestros padres. Les indicó el camino cuando los sentidos a veces hay que cerrarlo a las cosas que están ocurriendo y darnos cuenta de sus propósitos en nuestra vida. Así que comunidad, vamos a dejar hasta acá el comentario. Esperar que haya sido de bendición para cada uno de nuestras vidas. Veamos los buenos ejemplos siempre de las personas. No nos autoimpongamos cosas que no podemos sobrellevar. Y aprendamos de las acciones de los padres. Y honremos a los padres. Y los padres honren a los hijos. No nos desconectemos. ¿Qué es lo que pasó en este mismo episodio que hablamos? Yitzhak conectó con el episodio que había vivido antes. Antes de tener generaciones. Antes de tener 2 hijos. Conectó su descendencia con la promesa que el Eterno le hizo. Y con la bendición que tenía que traspasar. Algo había que traspasar a la siguiente generación. El Eterno se encargó de eso. Entonces, no seamos egoístas ni orgullosos de planear solo nuestros caminos, lo que nos conviene a nosotros. Veamos también por las generaciones, construyamos algo para bien, porque si hay alguna grandeza que hay en los padres, esa, en los patriarcas, que construyeron un camino para nosotros, para que se llamaran los padres de la fe y para que nosotros los imitásemos en los buenos y que tengamos vida de bien, de paz, de shalom, de justicia, de rectitud y realmente de poder seguir el camino al Eterno conforme a su voluntad. Amén. Que se haga su voluntad y no la nuestra. Y que el Eterno realmente nos ayude a comprender y rectificar en nuestras familias también las complicaciones que ellos tuvieron en sus familias, que las podamos corregir nosotros y no las sigamos, ¿cierto?, heredando a la siguiente generación. El Eterno les bendiga a todos. Shabbat Shalom.